Familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube al canal. Espero que estén súper bien. Acabamos de terminar de un podcast brutal y te quiero compartir 5 principios que han hecho que mi vida cambie por completo. Hace 2, 3 años estaba en el instituto perdida, sin energía, sin confianza, con un físico que no me gustaba, siendo la peor versión de mí misma y no generando nada de ingresos ni teniendo nada de resultados. Y ahora tengo una comunidad increíble, tengo alumnos que la están reventando en todas las áreas y tengo una marca personal que la verdad que eso me ha cambiado por completo, empezar mi marca personal. Así que quiero compartirte los 5 principios que han hecho que mi realidad sea totalmente diferente. O sea, acabo de terminar de hacer un podcast brutal para dar muchísimo más valor al mundo. Y hay algo que entendí y era que realmente el problema nunca fue de fuera. Nunca, nunca, nunca el problema era nada de fuera. Nada de lo externo era realmente el problema. El problema era el software mental que yo estaba teniendo. La manera de operar y de mentalidad que yo estaba teniendo al hacer las cosas que estaba haciendo. Yo antes de empezar con mi marca personal, empecé otros modelos de negocio, el Amazon FBA, la automatización de YouTube, el tema de las afiliaciones, el tema del Amazon Kindle también y ninguna funcionó. Obviamente tampoco ninguna me gustaba, pero ninguna funcionó. No tuve resultados con ninguna. El problema no es del modelo de negocio, el problema es del software mental que yo estaba teniendo en ese momento y la persona que era en ese momento, porque la clave de todo en esta vida es alinearse. Justo lo estaba hablando en el podcast con este chico y hablábamos de que, bueno, yo le dije que la realidad que todo este proceso es un proceso de quitar, es un proceso de eliminar, es un proceso de quitar todo aquello que no te está acercando a esa versión de ti misma y a esa realidad que quieres crear. Porque cuantas más cosas añadas, sin tú primero alinearte con tu ser, sin tú primero trabajar en ti misma, da igual porque no va a haber resultados, porque sigues operando desde el mismo software. Conozco a un montón de emprendedores, a un montón de empresarios, a un montón de gente con marca personal o no marca personal, pero que creen que el problema está siendo del negocio en sí, o de ese emprendimiento, o de algo externo, y el problema está siendo el software mental con el que están operando. Entonces, eso es lo que hay que arreglar, es eliminar todo aquello que te está impidiendo conseguir tu máximo potencial y como consecuencia tus máximos resultados. Yo hasta que no empecé a quitar y empecé a eliminar miedos, hábitos, creencias, entornos, maneras de comportarme, hasta que no quité todo eso, no pude empezar a crecer. O sea, no pude empezar a tener estos resultados porque entendí que lo que hay que arreglar es el software mental y como consecuencia los resultados se dan. Entonces te quiero tocar 5 principios que cambiaron mi vida por completo. O sea, hace 3 meses, a día de hoy que estoy grabando esto, ya había hecho un gran cambio en mi vida, pero los resultados no estaban todavía. Y de esos 3 meses, o sea, de esos 3 meses antes a ahora, he tenido un crecimiento enorme, tengo más alumnos, están reventando sus resultados. Y claro, yo entiendo, obvio que tengan resultados porque yo estoy cambiando todavía más ese software mental, yo estoy teniendo también más resultados y como consecuencia las personas que estén cerca mío van a elevar su vida por completo, porque yo les transmito obviamente esa sabiduría, esa info de valor, pero también la energía, también el tema de cómo estoy operando. Entonces, el primer principio que hizo que literalmente mi vida cambiara fue dejar de fallar a mi palabra, el no fallar a mi palabra. Mi palabra es ley, literalmente. O sea, si yo me digo de hacer algo, eso va a misa. ¿Por qué? Porque tu palabra contigo mismo es lo más importante. O sea, es lo que siempre vas a tener. Tú misma eres la que siempre va a estar ahí contigo. Entonces, si constantemente fallas a tu palabra y te dices de hacer algo y no lo cumples, vas a desconfiar en ti. Es como que la barrita de la confianza cada vez va a ser menos. Entonces, cuando quieras hacer un negocio o tu marca personal o algo más grande que requiera de más trabajo, tu mente te va a decir la de no vas a poder, no eres capaz porque has venido fallando en tal cosa. Entonces, por muy pequeño que sea, tu palabra siempre tiene que ir por encima de todo. Y porque si tú misma no te respetas, no puedes esperar respeto por otras personas. Entonces, sobre todo si tienes un negocio, estás emprendiendo o quieres hacer algo diferente, no pretendas que otras personas confíen en ti si tú primero no estás confiando en ti.
el trabajar mi ser también fue algo que es lo que ha hecho que los resultados se materialicen literalmente. Porque es lo que dije antes, si tú no te alineas, si tú no te conviertes en la persona capaz de tener esos resultados, no van a llegar los resultados. Porque los resultados me empezaron a llegar cuando yo trabajé más en mi ser y elevé mi ser. Y como consecuencia traigo los resultados que están en ese nivel. Si mi ser está aquí abajo, voy a traer los resultados que están aquí abajo, literalmente. O sea, es una ley, es ley de atracción. Tú eres tu punto de atracción, todo lo que vibre igual que tú, en esa misma energía es lo que vas a traer. Si tú vibras en carencia, si vibras negativo, escasez, duda, odio, rencor, vas a traer todo lo que está vibrando en ese mismo nivel. Por lo tanto, te llegan cosas negativas y luego entiendes el por qué, o sea, no entiendes el por qué te llegan esas cosas. Entonces, ahí el resultado está y la solución está en que tú eleves tu ser todo el rato. O sea, trabajar en tu ser nunca termina. Siempre puedes mejorar cosas y esa es la clave realmente de por qué personas tan exitosas tienen resultados tan increíbles, porque son la persona capaz de atraer ese resultado, son la persona capaz de sostener ese nivel de vida. Entonces, si a ti te llega un resultado que no está alineado con con el ser que eres en ese momento, con la persona que eres en ese momento, tarde o temprano se va a caer. Por eso mucha gente se saca la lotería y es como, sí, tendrán dinero. O sea, perfecto, tienes un montón de dinero. Ahora, el 90 y pico por ciento, y está más que demostrado, lo pierden. Pierden todo ese dinero. ¿Pero por qué? Porque no son la persona capaz de tener esa cantidad de dinero. Lo consiguieron por, ya sabes, la lotería, tal y no sé qué. Pero les llegó ese dinero siendo la misma persona que les llevó a estar sin dinero. ¿Se entiende? Entonces, es como, vale, tienes esos resultados ahora, pero se te van a ir porque no estás siendo la persona capaz de sostener esa cantidad de dinero. Entonces esto pasa con cualquier cosa, pasa con todo lo demás. Si tú no trabajas en crear una base sólida todos los días a través de tus hábitos, a través de tener estructura en tus días, a través de tener un estándar mínimo día tras día de las cosas que tienes que hacer y de en quién te estás convirtiendo, que es literalmente lo que hace que todo lo demás funcione, todo va a ser un caos. Vas a tener miedo, vas a vivir con preocupaciones, vas a vivir sin tener resultados que realmente quieres, porque no estás operando en esa excelencia y porque no estás siendo la persona correcta para atraer todo eso que realmente quieres atraer. Luego, el segundo principio fue poner el deber por encima del placer. O sea, siempre, siempre, siempre. Llevo como un año con el tema de los hábitos de las 5 de la mañana y es como, vale, eso no es lo que te va a dar los resultados. Los hábitos no es para tener resultados. Los hábitos son para alinearte con tu ser y para sentirte bien. Eso es lo que va a hacer que atraigas los resultados. ¿Vale? Entonces, el deber por encima del placer es fundamental si quieres lograr grandes cosas, si quieres conseguir grandes resultados, si quieres ese éxito en tu vida. Porque si tú constantemente estás poniendo el placer por encima del deber, te estás moviendo por las cosas rápidas, te estás moviendo por todo eso que te domina. O sea, te está literalmente dominando todo lo demás. Ahora, si tú marcas unos principios y marcas ese estándar y te mueves con ese deber por encima del placer, tú eres la que domina, tú eres la que va a crear tu propia realidad. Te mueves por diseño, por crear una vida por diseño y no por defecto. ¿Por qué? Porque estás implementando el deber por encima del placer. Yo muchas veces no tengo ganas de levantarme a las 5 de la mañana. Yo muchas veces no tengo ganas de ir al gimnasio, de comer bien, de grabar contenido. Pero ¿qué pongo? El deber por encima del placer. Porque sé que hacer esas cosas es lo que, primero, me convierte en la persona que necesito ser para seguir atrayendo la realidad que realmente quiero. Y segundo, porque es lo que me hace tener los resultados. O sea, si tú quieres un resultado, tienes que accionar para conseguir eso. Si constantemente fallas y no haces lo que sabes que tienes que hacer para que tengas ese resultado, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque te estás moviendo por el placer todo el rato. Es como, hoy no me siento bien, hoy me siento cansada, no hago las cosas que tengo que hacer. Claro, así constantemente sigue fallando a las cosas. Y luego cada vez que quieres hacer algo mayor,
sigues fallando porque te domina todo el rato las cosas que dan ese placer momentáneo, pero no te dan el resultado que quieres. Entonces eso es muy clave. El tercer principio es el moverme en la idea y no por la realidad que tengo ahora. Esto es algo que a mí me cambió el concepto, pero literalmente de todo. O sea, el hecho de no fijarme en la realidad que tengo ahora, en cada momento, en cada etapa de mi vida, sino moverme en la imagen mental que quiero crear. Yo todas las mañanas escribo mis metas, todas las mañanas escribo mis metas, le doy dirección a mi día, ¿vale? Y me mantengo en esa imagen mental 24/7. Yo soy antes de tener esa realidad. Yo soy esa persona y opero como esa persona antes de ver los resultados reflejados en mi realidad. Algo que les compartí a los alumnos que están en la sala de Mindfit, que por cierto, si no estás dentro, te invito a que estés porque literalmente vas a empezar a cambiar tu realidad por completo. Trabajamos todo esto de manera profunda, principios y valores de excelencia, desarrollar tu máximo potencial, construir una mentalidad inquebrantable, hábitos igual, marca personal, que empieces a monetizar tu marca personal, ¿vale? A través de tu área de sabiduría y habilidad y que tu negocio vaya también al siguiente nivel. Así que si no estás dentro, pues por aquí abajo tienes el enlace de mi WhatsApp privado, ¿vale? Para poder enviarte la info y cualquier duda me comentas. Pero bueno, seguimos con el tema. Yo le estaba compartiendo esta mañana que yo los módulos y las clases que están dentro de la sala, literalmente los grabé antes de tener alumnos. O sea, yo me puse a grabar todo eso sin tener alumnos, literalmente. Entonces, eso es moverte en la idea. Eso es primero crearlo en tu mente y luego verlo en tu realidad como consecuencia. Porque si primero no lo crees, luego no lo vas a ver. Necesitas creerlo para luego verlo. Entonces, moverte en esa idea es eso, es constantemente actuar y vivir como la identidad que ya tiene esa realidad que tú quieres crear. Es un juego mental 24/7 y a mí este concepto me cambió por completo, porque cuando yo empecé a operar y a moverme día tras día como la versión de mí que ya tenía esos alumnos que en ese momento no tenía, se empezó a dar todo porque me empecé a mover como esa versión de mí que ya tenía eso. Entonces dejé de operar como la versión de mí de antes, de escasez, de miedo, de duda, de no tener resultados, y empecé a pensar, accionar, hablar, moverme como esa identidad mía que ya era mentora. Entonces eso es manifestar los resultados que realmente quieres, literalmente. O sea, eso es manifestar. Y el principio que te voy a compartir ahora, lo mismo. El siguiente principio es el de la autosugestión. Porque, como dije antes, todo primero lo creas en tu mente. Ahora, ¿qué es la autosugestión? Al final es un principio que ese pensamiento dominante que tú tengas ahí como dominante y más fuerte es el que siempre va a ganar. Ahora, tú cuando tienes unos pensamientos y le das atención, le das energía, le das foco a eso, te estás autosugestionando. Entonces, como consecuencia vas a tener unos resultados. Es decir, si tú estás pensando mal ante algo, si tienes miedo ante algo, tienes una creencia ante una situación o lo que sea, ante el dinero, por ejemplo, y le das más atención y te autosugestionas más en eso, es decir, autosugestionarse es cuando tú le das poder a unos pensamientos, ¿vale? Tipo, tienes un jardín fértil, tienes una tierra fértil y para que esas semillas crezcan, ¿vale? Tienes que regarlas o tiene que llover. Ok, la semilla es los pensamientos que tú tienes, tipo lo que tú plantas en tu mente, ese pensamiento que plantas en tu mente. Ahora, la lluvia es la autosugestión. Es decir, ¿qué pensamientos estás regando? ¿Qué pensamientos le estás dando poder? ¿A cuáles? ¿A los que te acercan a construir la realidad que quieres o a los que te alejan de esa realidad? Esa es la clave. Por eso les digo que la creencia dominante es lo que marca la diferencia. Si tú quieres construir una realidad diferente, tienes que empezar a moverte y pensar y ser una persona diferente. Entonces, como tú te sigas autosugestionando de manera negativa, vas a crear una realidad que no te gusta. Yo me acuerdo que cuando escribía las metas al principio, yo me empecé a autosugestionar, porque yo era una persona tímida, yo era una persona introvertida, sin confianza, sin seguridad, con miedos, con limitaciones. Entonces, yo no quería ser ya esa persona. Yo quería cambiar mi ser
y quería cambiar mis resultados. Y sabía que para cambiar mis resultados no podía hacerlo desde esa versión de mí que era antes. Entonces yo empecé a escribir que yo, Gabriela Alonso, soy una persona segura, extrovertida, con confianza, que graba los vídeos de manera auténtica, que tiene alumnos, que ayuda a otras personas. Y claro, de tanto repetirlo, empecé a actuar como esa versión de mí. Y cuando empiezas a actuar de esa manera, tu realidad cambia. Y así fue, mi realidad cambia. Porque me empecé a autosugestionar. Empecé a usar el principio de la autosugestión. La autosugestión la estás usando en todo momento, sea de manera consciente o de manera inconsciente. Por eso les digo que tiene un doble filo, porque si lo estás usando de manera negativa, que es cuando constantemente te repites lo mismo, los pensamientos negativos, el miedo, tal, no sé qué, y alimentas esa parte negativa, te estás autosugestionando, pero ¿qué pasa de manera negativa? Entonces estás creando resultados que no te gustan. Es muy importante que seas consciente de qué manera la estás usando, ¿vale? Y eso es al final, a través de tus sentimientos, cómo te sientes es cómo estás pensando. Si te sientes mal, estás pensando mal. Seguramente estés alimentando esos pensamientos. Pues cámbialo. Vuelve a pensar y piensa como la versión de ti que ya tiene eso que tú quieres, ¿vale? Como esa versión tuya ideal. Y literalmente cambia el contexto para poder cambiar todos esos pensamientos. Entonces, estos principios, ¿vale? Literalmente me han cambiado por completo. O sea, aplicando esto, mi realidad ha cambiado por completo. Y lo sigue haciendo y lo hace con la vida de mis alumnos, porque todo esto lo tocamos también en la sala. Entonces, si tú aplicas este vídeo, literalmente tus resultados van a empezar a cambiar. Y te invito a que lo vuelvas a ver, que cojas apuntes las veces que necesites, porque la autosugestión también es cuando te repites una información constantemente. Si tú este vídeo lo ves y simplemente lo ves y ya está y no haces nada más, no sirve de nada, no te estás autosugestionando nada. Ahora si lo ves, lo repites, coges apuntes, ves cómo lo puedes aplicar en tu día a día, tomas acción y lo ejecutas, ahí sí van a haber resultados. Y ahí sí te estás autosugestionando. Entonces, familia, espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres implementar todo esto para empezar a cambiar tu realidad y tener resultados brutales en todas las áreas de tu vida, en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu marca personal, empezar a cambiar tu software mental, aprender estos principios de valores y de excelencia y empezar a construir una mentalidad inquebrantable a esa versión de ti que admiras y respetas, te invito a que entres en la sala y en la escuela de Mindfit para que empieces a cambiar todo eso y que tu vida empiece a cambiar por completo, ¿vale? Así que te espero dentro, por aquí tienes el enlace, ¿vale? Me puedes mandar un mensaje por Instagram al DM pidiéndome info, sino también a mi WhatsApp, ¿vale? Privado, que te voy a contestar yo. Y también recuerda que tienes acceso a las mentorías gratuitas por correo, o sea, solo te tienes que poner el correo tuyo, lo añades aquí y te llegan esas mentorías con mucha más info de valor sobre todos estos temas para que puedas seguir cambiando tus resultados. Y también recuerda que estamos por Spotify. Y nada, simplemente recuerda también suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.